comportamiento. En estos momentos, dependiendo un poco de los destinos que nosotros estamos ofreciendo, pues fundamentalmente a nuestros mutualistas, pero también al público en general, ¿no? Estamos notando que los residenciales del sur, tanto en Roquetas como en Murcia, hay muy buenas sensaciones. De hecho, los datos que estamos manejando de previsiones ya para este verano son incluso un poco mejores que los del año pasado, y el año pasado fue un año bueno para nosotros. Por lo tanto, pues bueno, creemos que se van a cumplir esas expectativas que tenemos, y ahí estamos un poco más en alargar los veranos, ¿no? Que no quede solamente sujeto a lo que es los meses clásicos de julio y de agosto, sino de anticipar también la primavera y una parte también del otoño, cuestiones que vamos forzando y poco a poco lo vamos consiguiendo. No es lo mismo lo que estamos observando en el balneario, donde dependemos fundamentalmente en estos momentos del Inserso, del programa de termalismo social del Inserso, donde los datos que manejamos es que de las previsiones las estamos cumpliendo aproximadamente un 55, un 58% de la gente que había reservado plaza, ¿no? Por lo tanto, hay una caída bastante importante del tema de las plazas del Inserso. Y por lo que estamos viendo, ya que en fin estamos hablando a veces con la gente, sus impresiones, qué es lo que piensan, vemos que realmente hay todavía un cierto temor al tema de la pandemia, que va disminuyendo, y lo que está creciendo es la incertidumbre tan importante que se está generando con el tema de la crisis económica y lo que influye y va a seguir influyendo, pues, la guerra de Ucrania. Si un mutualista quiere ir de vacaciones, ¿está completo o todavía tiene opción? Bueno, tiene opción. Hay que tener en cuenta que estamos empezando el mes de junio, y normalmente nuestros mutualistas suelen ir en el verano, en meses, una parte de junio, julio, agosto. Muchos, sobre todo la gente más joven, está muy vinculada a las vacaciones también escolares, por lo tanto digamos que ese es el momento más fuerte, ¿no? Todavía hay algún hueco, pero poco a poco se van rellenando, ¿no? Y luego también es cierto de que el mutualista nuestro en el balneario ocupa casi exclusivamente todas las plazas, y bueno, todavía estamos viendo de que hay sitios, hay espacio todavía, pero bueno, siempre lo hubo, a veces desde hace ya algunos años, que lo vamos rellenando con el segmento privado. Tenemos cada vez un crecimiento más importante de los privados que van, digamos, ocupando y cubriendo los huecos que deja el mutualista. Y luego tenemos una línea que está creciendo muy importante, que la hemos recuperado, que es el tema de los campamentos de verano, de los niños que ahora están pasando allí pues varios días de la semana, y que luego ya en el mes de vacaciones, en el verano, en julio y en agosto, pues van ya al típico campamento de verano, que ya tiene un nivel de respuesta también muy interesante. Esto en Ledesma, en Salamanca. En Ledesma, sí. Allí tenía una serie de, digamos, de problemas el balneario. ¿Eso ya se ha solucionado? Bueno, los problemas efectivamente tuvieron que ver con la pandemia, ¿no? O sea, el haber cerrado en el año 2020 las instalaciones por efecto de la pandemia, cuando llevaba 3 días abierto, nos generó una situación muy tremenda, ¿no? Bueno, como a casi todo el mundo, ¿no? Y sobre todo pues a ese segmento de los balnearios, que en esos momentos se nutre fundamentalmente del programa del Inserso, ¿no? Se cae el programa del Inserso y automáticamente pues se nos obliga a cerrar las instalaciones, con unos costes de mantenimiento muy importante, y eso nos generó unas dudas por encima del 1.000.000 de euros en el año 2020, ¿no? Y eso también afectó de una manera muy notable a lo que fueron las cuentas de resultados del Montepío, de la mutualidad. Eso ya está resuelto. Ya en el año 2021 pues tuvimos también serias dificultades en el arranque con el programa del Inserso, pero al final en el julio de ese año nos arriesgamos, decidimos abrir, se puso en marcha el programa del Inserso, y bueno, conseguimos unos resultados positivos, pequeños, pero muy importantes también. ¿Qué crees que es lo que valora del Montepío, de las instalaciones, pues los asturianos en general, cuando van de vacaciones? Bueno, en el caso del balneario de Ledesma, yo creo que es una tradición ya familiar, ¿no? Hay que tener en cuenta que muchos de los jóvenes que van ahora, y a gente con determinada edad, fueron los niños que pasaron allí los veranos
en el balneario, ¿no? Siempre hubo una oferta muy interesante para los niños, con piscinas, con toboganes, con actividades. Eso se va manteniendo, ¿no? De tal manera que cuando las familias planifican las salidas de verano, pues el balneario siempre está presente de una o de otra manera, ¿no? Y en esa manera de pensar y a veces de actuar, tiene sentido los campamentos de verano que nosotros pusimos en marcha, ¿no? Esos niños que ahora van de verano son los mayores que van a ir con sus hijos también a pasar temporadas de vacaciones también en el balneario, ¿no? Con una oferta cada vez más interesante y más diversificada. En cuanto a los destinos de sur, fundamentalmente en el tema de Murcia, aún con los problemas del Mar Menor, hay un nivel de ocupación casi total en el mes de julio y de agosto, y ahí son también gente que lleva ya muchos años yendo, donde la gente joven, los chavales jóvenes lo ven ya como un lugar de encuentro en el verano, de años que llevan ahí pasando las vacaciones juntos, y eso se va transmitiendo de generación en generación, ¿no? Pero también es cierto, y probablemente eso se dé más en nuestro apartahotel que tenemos en Roquetas, donde ya tiene un nivel de negocio también muy importante, probablemente de los mejores que tiene el Montepío en sus residenciales, y donde el segmento de privados ha crecido notablemente, ¿no? Hemos hecho muchas inversiones, hemos puesto a nuestras empresas en las redes, hacemos ofertas y estamos en operadores como Booking.com, y a través de ahí pues nos llega ya segmento privado, gente incluso extranjeros, que van ocupando los huecos y que nos permite niveles de rentabilidad también muy buenos. O sea, que vais expandiendo el público al que llegáis, ¿no? Sí, efectivamente, y hay que tener en cuenta de que los residenciales que tenemos los tenemos abiertos todo el año. Cosa excepcional, por ejemplo, en municipios como Roquetas de Mar o incluso también en Murcia. Los mantenemos abiertos, manteniendo la oferta. A veces es insuficiente, los resultados y las reservas que tenemos de nuestra gente, de nuestros mutualistas, y tenemos que complementarlos con otro tipo de segmentos, ¿no? Donde privados, donde gente que está ahí de paso, sobre todo en la temporada baja, pues nos ayudan a sostener y a mejorar también un poco las cuentas de resultados. Hablabas un poco de esos problemas de Murcia, ¿se está afectando, aparte de las lluvias torrenciales que hubo hace un año aproximadamente, o menos? Bueno, ha afectado mucho al destino, como destino turístico, no solamente a nuestro y al pueblo de los Alcázares, sino a todo lo que tiene que ver con el entorno de la manga del Mar Menor, ¿no? Han sido situaciones muy críticas, muy comprometidas, donde realmente se constató cuál es el problema tan tremendo por el que está atravesando el Mar Menor, que estuvo a punto de colapso total, ¿no? Afortunadamente se están tomando medidas. Es cierto que problemas de ese tamaño y de esa gravedad no se resuelven de un día para otro, y además tiene que haber un acuerdo entre las administraciones, que no es fácil, entre la regional y también en este caso del ministerio, ¿no? Pero ya hay, presupuestos importantes para intentar ya resolver esa situación, ¿no? Yo creo que con el tiempo, poco a poco, el Mar Menor va a ir recuperando un poco en la senda de lo que fue antaño, ¿no? Yo creo que hay que también ver de una manera consecuente que el sector agrario, que es también muy importante, el sector agrícola, tiene que tener el peso y el tamaño necesario, y sobre todo en función del agua de la que tiene, ¿no? No de la que le puede venir. Hablabas un poco también de la incorporación de más personas. A lo largo de los últimos años el Montepío ha desarrollado esa expansión también hacia otros colectivos o gente ligada, por ejemplo, familiares de mineros y demás. Sí, mira, tener en cuenta que los datos que estamos manejando, hay una caída de afiliación importante todos los años por el tema del envejecimiento, y sobre todo porque tenemos gente de edad elevada que fallece a lo largo del año, y eso lo fuimos paliando, dando oportunidades y abriendo las puertas a los familiares de mineros hasta el segundo grado de consanguinidad, ¿no? De tal manera que si en estos momentos somos
unos 8.800 los mutualistas que formamos parte de esa masa social, el 20% ya son familiares, ¿no? Y de ese por ciento hay un número muy importante, tal vez el más importante, de mujeres que han decidido dar el paso de seguir la tradición familiar, y probablemente pues porque es algo que se lleva también en generación, ¿no? Ya de abuelos que ya pertenecieron al Montepío, y donde muchos de ellos en aquella época tan difícil vieron como el Montepío era una ayuda muy importante a las familias que atravesaban en dificultades, ¿no? Por lo tanto, ese proceso de renovación ya se abrió hace años y está dando buenos resultados, probablemente insuficientes para los tiempos que corren, ¿no? De tal manera que el Montepío tiene que empezar a pensar en un horizonte más amplio, ¿no? Sino a qué sectores, probablemente vinculados a nuestros socios protectores, los sindicatos, pues a qué sectores tenemos que abrirnos efectivamente para que el Montepío tenga ese futuro y que no lo dejemos languidecer poco a poco. Hablamos de futuro, pero bueno, realmente dentro de una semana se cierra una etapa, vas a ser relevado. ¿Cómo te gustaría que se te recordara? Bueno, en fin, yo creo que la gente me lo dice ya, lo que siente y lo que piensa de estos 8 años muy difíciles, ¿no? Saben el trabajo que hemos desarrollado aquí, en unos momentos y con unas dificultades impensables e inesperadas en muchos casos, pero poco a poco pues hemos ido poniendo ladrillo a ladrillo, y cuando ya teníamos una velocidad de crucero muy importante, pues digamos que se nos trunca, porque llega la pandemia. Ahora estamos en este proceso de efectos de la guerra de Ucrania, que también son muy importantes, y sin embargo pues hemos conseguido sobreponernos a todas esas dificultades, y estamos en un Montepío que tiene unas cuentas saneadas, con una proyección muy importante, y que yo creo que, en fin, el futuro es muy esperanzador, ¿no? Por lo tanto, yo creo que formo parte de ese equipo que estuve liderando. No es un trabajo individual, es un trabajo de equipo, y formo parte de ese equipo que realmente pues ha seguido sacar el Montepío de una situación de quiebra económica y financiera. Por lo tanto, el balance es más que positivo, ¿no? Sí, es muy positivo, y yo creo que además de positivo es que es reconocido, que es lo más importante, ¿no? A veces, pues bueno, no siempre uno tiene la fortuna de estar desarrollando un trabajo como durante 8 años y que luego haya ese reconocimiento, porque a veces hay circunstancias extrañas que truncan un poco la expectativa, ¿no? Nosotros, a pesar de esas circunstancias que poco han favorecido pues el desarrollo durante estos años, pues yo creo que salimos colectivamente victoriosos, ¿no? Y tenemos esa entidad saneada con una serie de líneas de trabajo muy importantes, también con retos. Tenemos retos de futuro que tenemos que sobrepasar y resolver, pero en fin, eso forma un poco de las dinámicas empresariales, ¿no? ¿Cuáles serían un poco esos retos que le esperan al sucesor? Bueno, probablemente uno de los más importantes es el que acabamos de hablar anteriormente, que es cómo la masa social del Montepío pues se va creciendo, ¿no? Entonces, qué otros horizontes y qué otros sectores podemos integrar dentro del mutualismo, dentro del Montepío, ¿no? Tenemos conversaciones, hay reflexiones ya muy importantes, incluso públicamente pues lo hemos comentado. Los sindicatos como socios protectores también comparten, digamos, esa visión. Hay que tener en cuenta que esos socios protectores nuestros, que fueron los sindicatos mineros, ahora son federaciones de industria, y probablemente ahí esté un poco, digamos, el camino que tenemos que ir también avanzando desde el Montepío, desde la mutualidad. Bueno, estos últimos 8 años, ya lo dijiste, fueron muy duros, muy difíciles. Además, pues la imagen digamos, de marca se vio muy afectada, miles de titulares en prensa en todas partes. ¿Eso se ha superado? Sí, yo creo que se ha superado, y además con creces, ¿no? Cuando se habla de situaciones complicadas, complejas, como las que vivimos, fundamentalmente el caso Huilla, que fue el que más nos afectó, no solamente a nivel interno, sino también desde el punto de vista del crédito social, ¿no?
Cuando se habla de ello, yo creo que la gente está hablando de los autores, ya no del Montepío. Yo creo que esos casos, afortunadamente, tienen nombres propios, ¿no? Y yo creo que estamos ya en un tris de que la justicia resuelva. El caso Ulla tiene una última prórroga hasta julio. Esperemos que se hagan los trabajos técnicos por parte del Colegio de Arquitectos y presenten la pericial, y que a partir de ahí pues se planteen ya el juicio oral, y de ahí pues que salga lo que tenga que salir, ¿no? Yo creo que el Montepío saldrá fortalecido, y realmente pues los que han ocasionado el destrozo, los que han hecho o contribuido al saqueo del Montepío, pues que tengan, digamos, en sede judicial el castigo correspondiente. Porque la residencia, por ejemplo, de Felechosa, decías que estaba pues cerrado prácticamente ya el caso, ¿no? Está cerrado uno de los casos. Está afectada del tema del caso Ulla, del tema penal, pero el otro que también nos generó muchos quebraderos de cabeza, que fueron todos los problemas constructivos graves que encontramos, y que supuso remozar toda la residencia, fundamentalmente todo el tema de la fachada, que ha quedado muy bonita, y además ha mejorado notablemente todos los temas de aislamiento del edificio. Digamos que esa parte está resuelta, ¿no? Pero también digamos que era un poco el efecto nuclear, digamos la pieza base del caso Ulla, la residencia de Felechosa, y tanto es así que tiene que ver con lo que estabas preguntando anteriormente, de que no tiene efectos desde el punto de vista de negocio, de empresa, ¿no? La residencia de Felechosa ha tenido una línea de recuperación muy importante durante estos últimos años. Hemos salido muy fortalecidos de la pandemia, porque ha habido un compromiso por parte de los trabajadores de pelear y de que no hubiese allí ningún caso importante. Y yo creo que la realidad es que tenemos una residencia que es un proyecto consolidado, tiene una línea de resultados muy importantes, y puedo decirte que en estos momentos ya tenemos lista de espera, ya tenemos gente que está esperando plaza para poder ir a nuestra residencia. Eso era lo que te iba a preguntar al final, pues esos últimos datos, que son más que positivos también, reflejan, pues bueno, a pesar de que ni la situación es la mejor porque no está en el centro de Asturias, ni tampoco las comunicaciones que tiene la residencia podrían ser las mejores para los familiares, pero sin embargo la gente está respondiendo, y no sé pues si incluso en un futuro se podría plantear pues aumentar esa residencia. Bueno, de momento vamos a seguir gestionando esta bien, y bueno, también es cierto de que los buenos resultados sirven también para pagar las deudas de arranque, que fueron también muy importantes, ¿no? Pero es una residencia que tiene ese reconocimiento. Tenemos además una línea de negocio que no se parece a las demás, ¿no? Nosotros no somos empresarios, nosotros gestionamos empresas, por lo tanto tenemos una visión mucho más social del trabajo que hay que desarrollar ahí en la residencia, de tal manera que tiene unos servicios muy potentes. De hecho, pues estamos muy por encima de la media exigible a negocios como el nuestro, ¿no? No solamente desde el número de trabajadores, sino de los servicios médicos y toda la oferta que tenemos, ¿no? En el tiempo esperamos recuperar cuando digamos la situación lo requiera el spa, que el spa también es una alternativa muy importante para como oferta de servicios de la residencia, y que una vez que tengamos ya esa seguridad, porque la pandemia si nos lo permita, pues será otra actividad que pondremos en marcha. Vale, perfecto.